cortina, es el momento de nuestro ministro. Te escuchamos atentamente, Gabriel. Bien, en un contexto marcado por el fuerte incremento de la mora, los préstamos al sector privado crecieron en el mes de junio, luego de 5 meses de caída. Un dato a tener en cuenta es que estuvieron impulsados por las líneas comerciales. Los préstamos personales, en tanto, volvieron a caer en términos reales, es decir, las familias no están tomando crédito, sí lo están tomando las industrias, los comerciantes. Según el estudio, en junio el saldo de los préstamos en peso al sector privado subió en términos nominales casi un 4% mensual. El saldo llegó a 103 billones, presentando un incremento interanual del 35% contra 76 billones al cierre del mismo mes del año anterior. Como te decía, luego de 5 meses de retroceso, por fin se llega a un mes con variación positiva en términos reales. Si bien el incremento anual es muy modesto, se produce al sexto mes un cambio en la tendencia, podemos decir, y nuevamente fueron las operaciones comerciales las que superaron las barreras de la inflación y compensaron el magro desempeño de las carteras asociadas con los particulares. En relación con los préstamos comerciales, subieron en términos nominales un 6,4%, el saldo llegó a 35 billones para el total acumulado, presentando un incremento interanual del 30% contra los 27 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, se registra una suba mensual del 4,5 y una disminución anual del 2,5, y por segundo mes consecutivo encontramos un crecimiento real en esta línea, la línea comercial. La demanda volvió sobre las operaciones en pesos en un mes donde se produjo algún movimiento del tipo de cambio, encareciendo las operaciones en monedas extranjeras. Por el contrario, la línea de préstamos personales subió en términos nominales un 0,9 mensual. Estamos en 21 billones, presentando un crecimiento interanual del 30%. En cuanto a las variaciones reales, se registra una caída mensual del 1% y una disminución del 2,9%. Por noveno mes consecutivo tenemos retroceso en los valores de esta cartera. El nivel de tasa todavía sigue siendo muy alto en relación con la inflación esperada. Esto pone un freno a la demanda de nuevas operaciones y, por otra parte, la irregularidad de la cartera ha restringido mucho la oferta por parte de las entidades financieras y en la actualidad se encuentran más abocadas a recuperar la mora antes de avanzar en dar nuevos créditos. En tanto, la operatoria a través de tarjetas de crédito subió en términos nominales un 3%, el saldo llegó a 25 billones, un crecimiento interanual de un 30% y una variación real mensual del 0,6. El regreso de las promociones bancarias asociadas a importantes jugadores del comercio minorista impulsó con éxito la vuelta del consumo de las tarjetas. También se observó la aplicación de cuotas sin interés en plazo más extendido, hasta 18 cuotas, y promociones para el uso de las tarjetas a través de los aplicativos propios que utilizan los códigos QR, por ejemplo. La línea de créditos prendarios aumentó en términos nominales un 1,5%, el saldo llegó a 6,3 billones, el total acumulado tiene un crecimiento en el año del 28% y las ventas de automotores 0 kilómetros se mantiene por debajo de los valores del año pasado. Esto es a pesar de mejorar los valores de mayo, no crecen las operaciones de esta línea prendaria, no obstante se mantiene un moderado optimismo en el sector porque empieza a haber operaciones que se ofrecen a plazos más extendidos y con tasas bonificadas en importantes bancos. En cuanto a las líneas de crédito hipotecarios, incluidos los que ajustan por UVA, subió en términos nominales un 3,5 mensual,
presentando un crecimiento interanual del 107%. Están andando muy bien los créditos hipotecarios a pesar de que ajustan por UVA. En cuanto a las variaciones reales, se registró una suba mensual del 1,6 y después de 4 meses con variaciones reales muy modestas e incluso hasta algún retroceso, este segmento retoma un nivel de crecimiento totalmente interesante. La caída de los índices que actualizan el valor de las cuotas y la deuda ha generado una mayor atracción de la demanda y la morosidad de las familias argentinas sigue con niveles récord. Está en un 13%, es el 19 mes consecutivo de aumento de este indicador. El dato surge del análisis de deuda con al menos 90 días de atraso que proviene de la central de deudores del Banco Central. El Banco Central puede actualizar estos números más de una vez, por lo que la cifra definitiva podría modificarse indudablemente. El deterioro deja una cifra totalmente alarmante. Casi 7 millones de personas están excluidas del sistema crediticio. Se trata del 27% de quienes habían tomado préstamos y ahora enfrentan atrasos significativos en sus pagos. La morosidad se mide en deudas impagas por más de 3 meses, un plazo que refleja no solo dificultades pasajeras, sino problemas financieros estructurales de los hogares. El segmento empresas, la mora también subió, pero está a niveles bajísimos. Se subió del 3,3 a 3,5 en un contexto hace más dramático el panorama a fines del 24, apenas el 2,5 de los créditos en familias estaba en situación irregular y fíjense que ahora estamos en el 13. En menos de 6 meses la cifra se multiplicó por 5. Y acá es donde el gobierno tiene que poner el foco y por eso nosotros analizábamos el otro día las líneas de crédito de Banco Nación, la línea de crédito de Banco Provincia para recuperar a aquellos que están en mora. Cambiamos de tema, la industria automotriz cerró el primer semestre del año con datos negativos, están esperando la recuperación hacia la segunda mitad del año. En caso de la producción con 18 días hábiles de actividad, las terminales fabricaron 37.000 vehículos entre automóviles comerciales livianos en el mes de junio. Este volumen se ubicó un 2% por debajo del desempeño de mayo, un 14% menos en comparación con junio del 25. En el primer semestre, las terminales automotrices produjeron 204.000 unidades aproximadamente, es decir, un 18% menos. En venta mayorista, las automotrices registraron 44.000 vehículos en junio, reportando un incremento de 22%, y con la primera mitad del año concluida, la producción local continúa en pleno proceso de adecuación, impulsada por la renovación de la oferta, y la maduración de proyectos vinculados a nuevas inversiones. La industria local está esperando con tiempos de recomposición más lentos respecto de la demanda. Entonces, lo que estamos viviendo en el sector automotriz es un cambio totalmente de paradigma. Tenemos que pensarlo así. La invasión de los autos chinos, los nuevos modelos, las flojas ventas están haciendo que haya cambiado totalmente el sector. Por eso lo vamos a charlar hoy cuando vengan las chicas de Citizen. Cambiamos de tema y el último tema para el día de hoy. La estrategia del carry trade arrojó pérdidas de hasta 2,5 en el mes de junio por el repunte del tipo de cambio, invirtiendo la tendencia ganadora que venía teniendo. El dólar oficial subió un 5,3 en el mes de junio, más del doble que las tasas en pesos, y devoró los rendimientos de inversores totalmente. Expertos están advirtiendo cautela. El margen de ganancia futuro de inversiones en pesos es acotado totalmente
con proyecciones de dólar e inflación alineadas. La presión cambiaria aflojó en las últimas jornadas de la semana tras el freno que impuso el Banco Central con fuertes ventas en los mercados de bonos y futuros, y aún así el avance acelerado del precio de las divisas se devoró el carry trade, que es la estrategia en que los inversores venden dólares para suscribirse a instrumentos en moneda local con la expectativa de que el tipo de cambio avanzara menos y que la tasa de interés, y más adelante con el resultado en pesos recomprar más dólares. Esta vez la maniobra arrojó pérdidas y yo sigo siendo muy cauteloso mirando para adelante. El tipo de cambio oficial, como te contaba, repuntó en junio a un 5,3, es decir, más del doble de la inflación mensual, teniendo en cuenta las tasas de interés que ofrecen el sistema bancario, que está en el torno al 2% mensual. El incremento en la cotización del dólar borró alrededor de 2 meses de rendimientos. Por lo tanto, hasta ahora el que apostó recientemente, este último mes, al carry trade, ¿sí?, perdió. Si bien el carry trade no debería medirse por mes calendario, desaconsejamos esta estrategia de muy corto plazo. La dinámica negativa medida en dólares es contundente. En junio la pérdida superó el 2,5%. En los últimos 60 días el rojo se ubica en un 1,3%. También lo que cabe resaltar es que las pérdidas se explica fundamentalmente en los últimos días por los recientes repuntes del tipo de cambio, es decir, un inversor que arrancó la estrategia hace 2 o 3 meses y cerró la posición antes de junio, obtuvo ganancias en dólares. Los que permanecieron en pesos y hoy quisieran retirarse, lo harían con pérdidas indudablemente. Esto no es común desde que Javier Milei llegó a la presidencia. Al contrario, una de las estrategias financieras ganadoras con la gestión libertaria siempre había sido el carry trade, impulsado por la estabilidad cambiaria y las tasas de interés altas. De hecho, la última vez que la maniobra había arrojado pérdidas fue en septiembre del año pasado, con un rojo de más del 8% en dólares durante el mes, en medio de la fuerte tensión financiera que se desató tras el triunfo del kirchnerismo en las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires. A pesar de las fuertes subas del tipo de cambio, que muchas veces incentivan rearmar estrategias, esta vez parece ser distinto. El rendimiento actual de los instrumentos en pesos y la expectativa de los inversores respecto al avance del tipo de cambio hasta fin de año está mostrando cierta paridad. Por lo tanto, el margen de ganancia en caso de que haya sería muy acotado. Esto implica un riesgo, por lo que la maniobra quedaría destinada solo para quienes crean que el tipo de cambio avanzará menos de lo que proyecta el mercado para la segunda mitad del año. Durante la segunda mitad del año, el tipo de cambio va a avanzar un poco más cerca de la inflación. Por ahora descartamos escenarios de grandes tensiones cambiarias, pero seguirá alcista en tono moderado. Esto te lo venimos diciendo. ¿El dólar va a subir? Sí. ¿Va a saltar? No. En ese sentido, se proyecta y se reflejan los contratos del dólar futuro, que están relativamente alineados con las tasas de interés en pesos. Pero un eventual ruido interno o externo podría acelerar más la suba del precio del dólar, y como el margen respecto a la tasa es muy acotado, en caso del carry arrojaría más pérdida. Con lo cual desaconsejamos totalmente hacer carry en estos momentos, y del resto es apuesta, señores. Si vos crees que el tipo de cambio va a seguir subiendo y mucho, andate al dólar. Si vos crees que las tasas van a subir en algún momento o el dólar se va a quedar quieto, andate a tasa. Eso es lo que estamos aconsejando. Lo dijo nuestro ministro de Economía, el